Hola, bienvenidos a esta videoclase titulada Introducción a la Cinemática, un área de la física que se encarga de estudiar la descripción del movimiento de los cuerpos. En esta videoclase hablaremos sobre los elementos de la cinemática, el concepto de movimiento rectilíneo uniforme y el concepto de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para iniciar el estudio de la cinemática definamos el concepto de mecánica clásica, el cual se hace referencia a la rama de la física que estudia el estado de movimiento o de reposo de los objetos y las causas que modifican dicho movimiento. La mecánica clásica se divide en tres áreas: la estática, la cinemática y la dinámica. La estática estudia los sistemas de fuerzas que mantienen a un cuerpo en estado de reposo. La cinemática estudia la descripción del movimiento de los cuerpos y la dinámica estudia las causas que determinan el movimiento. En esta ocasión nos centraremos en el estudio en cinemática. Los elementos de la cinemática son los modelos que vamos a utilizar, así como las cantidades físicas que vamos a necesitar para realizar la descripción de los movimientos. El primer modelo es la partícula, el cual es un modelo que está formado por una porción de materia que es tan pequeña que su tamaño no es considerado para los razonamientos donde se requiera. El otro modelo es el modelo de trayectoria, el cual consiste en una línea que describe un objeto cuando se está moviendo. En esta figura vemos la explicación gráfica de los conceptos de partícula y trayectoria. Para ello necesitamos un sistema de referencia, que en este caso es el sistema de ejes cartesianos, un eje vertical Y y un eje horizontal X. Y luego entonces el objeto que se mueve va dejando una línea a lo largo de su desplazamiento, y en este caso entonces a esa línea que deja el cuerpo que se está moviendo se le llama trayectoria. Y el objeto que se mueve entonces es el que vamos a denominar la partícula. Otro de los conceptos importantes en el estudio de la cinemática es el concepto de posición. La posición es una cantidad física vectorial que indica la ubicación de cada uno de los puntos en la trayectoria de un objeto. Se denota por R vectorial y se expresa en unidades de longitud, es decir, metros, que corresponde a la unidad del sistema internacional. En esta gráfica podemos entonces establecer nuestro sistema de referencias, X para el eje horizontal, Y para el eje vertical, y luego tenemos una trayectoria cualquiera que tiene infinitos puntos. Para poder representar un punto de esa trayectoria, entonces trazamos desde el origen de nuestro sistema de referencias hasta el punto de la trayectoria un segmento de recta dirigido, es decir, un vector. En este caso, entonces, la posición va a estar representada por ese vector y en consecuencia a ese vector lo llamaremos vector posición. Otro de los elementos o de las cantidades importantes en el estudio de la cinemática es el desplazamiento. El concepto de desplazamiento se refiere a una cantidad vectorial que describe el cambio de posición de una partícula de un intervalo o en un intervalo de tiempo determinado. Matemáticamente, cuando hablamos de desplazamiento, nos estamos refiriendo a un segmento dirigido, un segmento recto dirigido que va desde la posición en un instante inicial hasta la posición en un instante final. En este diagrama ilustramos una especie de mapa geográfico en el cual tenemos tres ciudades identificadas como A, B y C. En este caso, las ciudades están identificadas o están señaladas en el mapa sin carreteras. Para poder establecer lo que sería el desplazamiento, sería entonces el cambio de posición, por ejemplo, de una persona que esté ubicada en la ciudad A y se mueva hacia la ciudad B. Entonces allí ocurriría un desplazamiento. Otro desplazamiento posible sería que la persona que está ubicada en la ciudad A se mueva hacia la ciudad C. Nótese que en ambos casos tenemos entonces segmentos de recta dirigidos que representan el cambio de posición desde el punto A hasta el punto B o desde el punto A hasta el punto C. Cuando hablamos de desplazamiento, entonces necesitamos utilizar como unidad de longitud al metro, que es la unidad principal en el sistema internacional, pero también existen otras unidades para medir grandes cantidades de desplazamiento, como por ejemplo el kilómetro. También
podemos utilizar el centímetro o el pie y la milla, que corresponden a unidades del sistema inglés. Por otra parte está el concepto de distancia, el cual no debemos confundir con desplazamiento. Cuando hablamos de distancia nos referimos a la longitud de la trayectoria seguida por una partícula en un intervalo de tiempo determinado. Volvemos al mismo ejemplo de las ciudades y ahora fijamos las ciudades pero con carreteras. En este caso, nótese que para movernos de A a B a través de una carretera tenemos esta curva o esta curvatura que indicaría entonces todas las líneas que necesitamos cubrir para ir desde el punto A hasta el punto B. Y luego, si queremos ir de A a C, en vez de hacerlo en línea recta, como lo hicimos cuando marcamos el desplazamiento, ahora tendríamos que seguir toda la trayectoria descrita por la carretera entre la ciudad A y la ciudad C. Nótese entonces que la cantidad de puntos que tiene la línea de A a B, cuando hablamos de distancia, es mayor que la cantidad de puntos que pudiera tener la línea de A a B, cuando hablamos de desplazamiento. Lo mismo sucede con la comunicación entre A y C. En desplazamiento, una línea recta, y en el caso de distancia es toda la trayectoria completa. En consecuencia, entonces, también, como hablamos de longitud, estamos utilizando las unidades del sistema internacional, que en este caso corresponden al metro. Para comparar entonces estos dos conceptos y diferenciarlos, desplazamiento y distancia, vamos a concluir con lo siguiente. Primero, en general, la distancia puede ser mayor que el desplazamiento, como el ejemplo de los dos gráficos que tenemos allí. Pero en casos donde, por ejemplo, el movimiento es rectilíneo, pueden coincidir. Es decir, si yo hago una trayectoria recta desde A hasta C, en este caso, la cantidad de A a C, medida en términos de desplazamiento, va a coincidir con la longitud de la trayectoria. Por lo tanto, allí podemos decir que el desplazamiento y la distancia entre A y C son iguales. Lo que sí no es factible es que la distancia sea menor al desplazamiento, ya que como mínimo en una línea recta el desplazamiento será igual a la distancia, pero nunca la distancia va a ser menor al desplazamiento. Para entender un poco más el concepto, de manera práctica, el concepto de posición y desplazamiento, vamos entonces a utilizar este ejemplo. Una partícula tiene una primera posición R1, identificada por el vector 2,4 metros en un instante T1. Luego cambia de posición, es decir, se desplaza a una nueva posición que sería la 5,3, es decir, 5 metros en el eje X, 3 metros en el eje Y, y allí entonces ocurrirá esa situación en un instante de tiempo T2. La pregunta acá en el ejemplo es cuál es el desplazamiento de esa partícula. Gráficamente entonces tenemos la posición R1, 2 metros en el eje X, 4 metros en el eje Y. Luego el cuerpo, siguiendo esta trayectoria de esta línea curva en color rojo, se va a mover desde A hasta B. Todo esto sería entonces la distancia recorrida, pero el desplazamiento sería esta línea recta de segmento dirigida. En este caso, la posición B, la nueva posición, va a ser 5 metros en el eje X y 3 metros en el eje Y. Y este segmento entonces va a ser lo que vamos a llamar el desplazamiento, es decir, el cambio de posición. En este caso, R1 ya la definimos, al igual que R2, con sus valores de vector. Luego entonces el vector desplazamiento lo representaremos con este símbolo delta R, que es una diferencia de posición. Y esa diferencia de posición entonces la vamos a obtener simplemente aplicando una resta de dos vectores. Si restamos los dos vectores, entonces tenemos allí el resultado que el vector desplazamiento sería 5 menos 2, 3 y 3 menos 4 menos 1 metro. Este sería entonces nuestro vector desplazamiento en este cambio de posición que tuvieron estas partículas desde el punto A hasta el punto B. Gráficamente entonces el vector estaría en la posición, la última posición que delimitaría el vector, nos daría entonces un vector desplazamiento que estaría ubicado en 3 en el eje X y menos 1 en el eje Y.
Esta sería entonces la forma de representar ese pequeño segmento de cambio de posición llamado vector desplazamiento. Continuando con los elementos de la cinemática, entonces ahora vamos a hablar de la velocidad, que es una cantidad física vectorial que expresa el desplazamiento por unidad de tiempo de una partícula en movimiento. En este caso se habla de velocidad media cuando nos referimos a un intervalo de tiempo, es decir, el cambio de posición o el desplazamiento ocurre dentro de un intervalo de tiempo determinado. Y en este caso el intervalo de tiempo lo denotamos con delta t, que no es más que la diferencia de un t2, que sería un tiempo o un instante final, menos un t1, que sería un instante inicial. Hay otro concepto que se aplica a velocidad, que es el concepto de velocidad instantánea, en la cual nos referimos a un instante de tiempo específico. En este caso se aplican cálculos diferenciales e integrales, lo cual no va a ser objeto de estudio en esta parte de nuestro estudio introductorio de la cinemática. La expresión matemática entonces que vamos a utilizar para definir la velocidad media de una partícula es la siguiente. La velocidad en forma vectorial va a ser igual a la diferencia de posición, que es lo que hemos venido llamando desplazamiento, dividido entre la diferencia de tiempo, que es lo que llamaríamos un intervalo de tiempo. En forma abreviada sería entonces delta R, sería el desplazamiento, sobre delta T, que sería el intervalo de tiempo. Acá tenemos entonces las definiciones de los elementos con los que calculamos la velocidad media. El desplazamiento en el numerador y el intervalo de tiempo en el denominador. Hay un concepto que también se utiliza como elemento de la cinemática, que es la rapidez. Nótese que en este caso se define la rapidez como una cantidad física escalar, es decir, no es un vector, es un módulo. Prácticamente se puede decir que la rapidez es el módulo de la velocidad. Se define entonces como una cantidad física escalar que expresa la cantidad por unidad de tiempo de una partícula determinada. Prácticamente el concepto es muy similar al de velocidad, solo cambia en que es una cantidad escalar y no vectorial. También está el concepto entonces de rapidez media, cuando nos referimos a un intervalo de tiempo. Y en este caso la ecuación sería que la rapidez media es igual al desplazamiento, nótese que ya no es un vector sino una magnitud escalar, dividido entre un intervalo de tiempo. Y de esa forma entonces podemos determinar la rapidez dividiendo la distancia entre el intervalo de tiempo. La velocidad entonces y la rapidez, que miden la relación desplazamiento sobre tiempo, se expresa en la unidad del sistema internacional en metros por segundo. Pero también las unidades de longitud se pueden expresar en kilómetros y las unidades de tiempo se pueden expresar en minutos o en horas. En consecuencia, podemos encontrar que una otra forma de representar las unidades de velocidades o de rapidez es en, por ejemplo, kilómetros por hora. Veamos el análisis de esta relación de unidades para la velocidad. Partimos de que una velocidad media o constante de 25 metros sobre segundo, o metros por segundo, quiere decir que ese cuerpo se desplaza 25 metros cada vez que transcurre un segundo. Por lo tanto, si transcurren 2 segundos, el desplazamiento será 50 metros. Y si transcurren 3 segundos, el desplazamiento será 75 metros. Y así sucesivamente, entonces, a medida que va transcurriendo el tiempo, va ocurriendo mayor desplazamiento. Veamos la forma de establecer la equivalencia entre unidades distintas para la medición de la velocidad. Supongamos que una velocidad está definida como 25 metros por segundo y queremos saber cuál es su equivalente en kilómetros por hora. En ese caso, el procedimiento para hacer la conversión es el siguiente. Colocamos la medida inicial, que es 25 metros sobre segundo, y luego a esa medida inicial la vamos a multiplicar por 1 kilómetro y la vamos a dividir entre 1000 metros. Esta multiplicación y división se hace con el propósito de eliminar los metros de la unidad principal. Y esta relación es la relación que existe entre 1 kilómetro y el metro. Es decir, recordemos que 1 kilómetro son 1000 metros. Colocamos la relación acá entonces y estos metros se van a cancelar con los metros de la cantidad inicial. Luego necesitamos cancelar los segundos y entonces colocamos en el numerador 3600 segundos y en el denominador 1 hora. Por lo tanto, estos segundos se cancelan con estos segundos y nos va a quedar entonces en el resultado final
la relación de kilómetros sobre hora, que es lo que nos interesa convertir. En este caso, al resolver las operaciones de las unidades, nos queda 25 por 3,6, de dividir 3.600 entre 1.000, y las unidades que quedan serían kilómetros por hora. Resolvemos esa multiplicación y entonces nos queda que una velocidad de 25 metros sobre segundo es equivalente a una velocidad de 90 kilómetros por hora. Si ahora queremos hacer el procedimiento contrario, es decir, una velocidad que está dada en kilómetros por hora, queremos saber cuánto es en metros por segundo, entonces el procedimiento es que tomamos la cantidad inicial, 100 kilómetros por hora, y multiplicamos ahora por 1.000 metros sobre 1 kilómetro. La misma relación anterior, pero ahora invertimos. ¿Por qué invertimos las posiciones? Porque ahora necesitamos eliminar los kilómetros y dejar los metros. Entonces el kilómetro lo colocamos en el denominador para que cancele el kilómetro de la medida o de la cantidad original. Lo mismo hacemos con la relación de tiempo entre horas y segundos. 1 hora en el numerador, 3.600 en el segundos en el denominador. De esta manera las horas se cancelan y entonces al cancelarse kilómetros y horas, la unidad resultante va a ser metros por segundo. Resolvemos la operación 100 por 0,277, que sale de dividir 1.000 entre 3.600. Y al final entonces decimos que una velocidad de 100 kilómetros por hora es equivalente a decir 27,7 metros sobre segundo. Finalmente, el último elemento al cual vamos a hacer referencia en la cinemática es el concepto de aceleración. La aceleración es una cantidad física vectorial que expresa el cambio de velocidad por unidad de tiempo de una partícula en movimiento. Es decir, si una partícula se está moviendo, por ejemplo, a 2 metros por segundo y de repente esa partícula cambia a 4 metros por segundo, es decir, comienza a desplazarse más rápido, ese cambio de velocidad es lo que vamos a llamar aceleración. Cuando hablamos de aceleración media, al igual que en el caso de la velocidad, entonces nos estamos refiriendo a que ese cambio de velocidad ocurre en un intervalo de tiempo que va a tener un T2, un instante final, y un T1, un instante inicial. Ese cambio de velocidad equivale a varios aspectos. Primero, cambiar la magnitud. Si un cuerpo se está moviendo a 2 metros por segundo y cambia a 4 metros por segundo, ahí hubo un cambio de magnitud. Pero también el cambio de velocidad se puede dar si hay un cambio de dirección o de sentido de la velocidad. Es decir, si un cuerpo en vez de moverse hacia la derecha comienza a moverse hacia la izquierda, ahí hubo un cambio de sentido. Por lo tanto, hay un cambio de velocidad. Al haber un cambio de velocidad, entonces hay presencia de aceleración. Y la otra circunstancia es que haya cambio de magnitud, dirección y sentido. Es decir, que haya un cambio total en el vector que determine, en los vectores de velocidad que determinen la existencia de la aceleración. Si la velocidad no cambia, permanece constante, entonces decimos que ese sistema tiene una aceleración cero. Una velocidad constante indica una aceleración cero. La expresión matemática para calcular la aceleración media de una partícula entonces sería la siguiente. Tenemos la A de aceleración con su símbolo de vector, una diferencia de velocidades, velocidad final menos velocidad inicial y un intervalo de tiempo, T2 menos T1. Acá tendríamos la diferencia de velocidad dividido entre la diferencia o el intervalo de tiempo. En relación a las unidades, entonces la aceleración se expresa en metros sobre segundo al cuadrado en el sistema internacional. Pasemos ahora a estudiar el concepto de movimiento rectilíneo, que es una forma de describir el comportamiento de unos cuerpos específicamente cuando se mueven en línea recta. En consecuencia, entonces decimos que el movimiento rectilíneo es aquel en el que la trayectoria que describe el cuerpo que se está moviendo es una línea recta. Si consideramos que la trayectoria coincide con el eje X, entonces hablamos de un movimiento horizontal. Veamos lo siguiente. Tenemos entonces un objeto que inicialmente está en esta posición identificada como origen y luego entonces se mueve hacia este punto en el cual vamos a tener un cambio de posición. Por lo tanto, todo este cambio de posición nos determina que el cuerpo que estaba originalmente en el origen ahora está en esta posición X. Si el desplazamiento se hizo sobre el eje X, podemos hablar entonces de un movimiento
rectilíneo horizontal. Veamos el comportamiento del desplazamiento según la dirección del movimiento. Si el cuerpo está en el origen y se mueve hacia la derecha, acá marca una primera posición X1, primera posición respecto al origen. Entonces tenemos acá una posición X1. Pero si el cuerpo se sigue moviendo, tendremos acá ahora una segunda posición que será X2. Por lo tanto, tenemos dos posiciones, dos nuevas posiciones, la posición X1 y la posición X2. A la diferencia de esas posiciones es a lo que hemos llamado desplazamiento, X2 menos X1. Cuando X2 es mayor que X1, si hacemos la resta, el desplazamiento nos va a dar positivo. En esas circunstancias decimos entonces que el movimiento, cuando tiene desplazamiento positivo, es un movimiento en la dirección positiva del eje X. En ese caso entonces decimos que hay un desplazamiento positivo. Pero si sucede lo contrario, es decir, si ahora el cuerpo inicialmente se queda en esa segunda posición y comienza a regresarse, entonces ahora X1, que sería la posición inicial, va a ser mayor con respecto a X2, una posición más reducida. Por lo tanto, si la posición X1 es mayor que la posición X2, cuando hagamos la resta X2 menos X1, vamos a tener ahora un desplazamiento negativo. Ese desplazamiento negativo indica que el cuerpo se está moviendo sobre el eje X, pero hacia la izquierda. En consecuencia, matemáticamente, entonces el desplazamiento sería la diferencia de las posiciones, X2 menos X1. Cuando X2 menos X1 es positivo, decimos que el cuerpo se mueve hacia la derecha, y cuando X2 menos X1 es negativo, decimos que el cuerpo se mueve hacia la izquierda. En el movimiento rectilíneo, la velocidad media entonces se denota de la siguiente forma. Nótese que ahora V la hemos identificado como Vx para decir que es un cuerpo que se mueve sobre el eje X. Y luego entonces a los desplazamientos los tenemos identificados como X2 menos X1, posición final menos posición inicial. Y los tiempos T2 menos T1, instante final menos instante inicial. Acá tendríamos entonces el diferencial o la diferencia o el delta X sobre el delta T. En este caso, en el movimiento rectilíneo se pueden presentar dos situaciones. Primero entonces que la Bx sea positiva, producto de que el desplazamiento sea positivo. En consecuencia decimos que el cuerpo se mueve hacia la derecha. La otra circunstancia es que la velocidad sea negativa, que es lo que ocurre cuando el desplazamiento es negativo. Por lo tanto, el cuerpo acá se va a mover hacia la izquierda. Quiere decir entonces que el signo del desplazamiento condiciona también el signo de la velocidad. Y esos signos lo que van a representar es el sentido hacia el cual se está moviendo el cuerpo. En el caso de la aceleración, el movimiento rectilíneo lo vamos a denotar de la siguiente forma. Acá tendríamos entonces aceleración igual a una velocidad final, que la vamos a representar como V2x, menos una velocidad inicial, que la podemos representar como V1x. Dividida entre el intervalo de tiempo, nos queda entonces que la relación de aceleración sería variación de velocidad entre variación de tiempo o intervalo de tiempo. Acá se presentan también dos condiciones. Si la velocidad inicial, en este caso la velocidad, mejor dicho, aumenta, si hay un incremento de velocidad, es decir, si la velocidad final es mayor a la velocidad inicial, hablamos de un proceso de aceleración. Mientras que si la velocidad final es menor a la velocidad inicial, entonces hablamos de una velocidad que disminuye, es decir, un proceso de desaceleración. En consecuencia, la aceleración también puede ser positiva cuando la velocidad va aumentando y puede ser negativa cuando la velocidad va disminuyendo. Veamos a través de este ejemplo una explicación para el movimiento rectilíneo. Tenemos una imagen la cual ilustra lo siguiente. Un punto de referencia a 0 kilómetros. Luego el auto arranca en ese punto de referencia a 0 kilómetros y luego en un instante de tiempo T1, instante inicial, el conductor del auto mira el reloj y observa que son las 3:15 p.m. Y justo en ese árbol hay un indicador de que desde el punto de origen respecto a ese árbol hay una distancia o una longitud de 20 kilómetros.
Luego el auto sigue moviéndose y cuando son las 4 p.m., es decir, 45 minutos después, el conductor vuelve a mirar el reloj, detecta que son las 4 y observa que hay un segundo anuncio que indica que este segundo árbol está a 100 kilómetros respecto al punto original de donde salió el auto. Entonces la consigna dice, de acuerdo a la figura, cuál es la velocidad media en kilómetros por hora y en metros por segundo según lo que se muestra o las indicaciones que se dan de posición en kilómetros del auto al pasar por los árboles. Es decir, nos piden entonces que determinemos la velocidad media con la cual el auto pasó desde el árbol 1 hacia el árbol 2. ¿Cuál fue la velocidad con la cual cambió esa posición? Para ello entonces marcamos nuestros puntos de ubicación. X1, la posición 1, está a 20 kilómetros. X2, que sería la segunda posición, está a 100 kilómetros. Tenemos posición inicial y tenemos posición final del auto. T1 sería el instante de tiempo inicial. En nuestro caso, el instante de tiempo inicial es el punto donde queremos comenzar a evaluar la cinemática de movimiento rectilíneo, que es el punto de referencia del primer árbol. Por eso lo coloco en 0 minutos. Y luego 45 minutos después ocurre el segundo instante, que sería T2. El diferencial de desplazamiento sería la resta de las posiciones, 100 menos 20 kilómetros. Y el diferencial de tiempo o el intervalo de tiempo en el cual ocurre el desplazamiento del vehículo sería 45 menos 0, es decir, 45 minutos. Acá tenemos entonces el desplazamiento de 80 y el intervalo de tiempo serían 3/4 de hora, que son equivalentes en este caso a 45 minutos, o lo que es lo mismo, 0,75 horas. Si sustituimos en la ecuación de velocidad el desplazamiento y el intervalo de tiempo, 80 sobre 0,75, nos da como resultado que la velocidad media con la que se mueve ese vehículo desde el árbol por el cual pasó a las 3:15 hasta el árbol por el cual pasó a las 4 p.m., se movía entonces a una velocidad promedio o una velocidad media de 106,6 kilómetros sobre hora. Si queremos ahora saber cuánto es esa velocidad en metros sobre segundos, aplicamos el procedimiento antes mencionado. Tomamos la cantidad original que queremos convertir, la multiplicamos por 1000 metros, lo dividimos entre 1 kilómetro, que es la relación kilómetros-metros, y luego la multiplicamos por una hora y dividimos entre 3600. Esto nos permite cancelar las horas, cancelar los kilómetros, y luego, haciendo la respectiva operación, llegamos a la conclusión de que esa velocidad es de 29,6 metros. Quiere decir que en este ejercicio el resultado lo pudiéramos dar de dos maneras, bien sea en kilómetros por hora, 106,6 kilómetros por hora, o en metros por segundo, 29,6. En este caso lo damos de las dos formas, ya que en la consigna nos piden que lo hagamos. Veamos ahora en qué consiste el movimiento rectilíneo uniforme. En este caso, cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme, nos referimos a un cuerpo que se mueve con una trayectoria en línea recta, pero la característica principal es que se mueve a una velocidad constante. Por lo tanto, al no haber cambio de velocidad, no hay aceleración. La expresión matemática para determinar la ecuación que rige el movimiento rectilíneo uniforme, partimos entonces de la relación de la ecuación de velocidad media, en la que tenemos diferencias de desplazamiento, diferencias de tiempo. Nótese que acá entonces el desplazamiento, mejor dicho, la posición final, la vamos a identificar como X y la posición inicial como X sub 0. En el tiempo final lo identificamos como T y el tiempo inicial como T sub 0. En este caso entonces tenemos que Bx es la velocidad constante del movimiento rectilíneo uniforme, X sub 0, como dijimos, es la posición inicial del móvil, X es la posición final, luego está T sub 0, el instante inicial. Si tomamos como referencia para analizar la cinemática ese punto, entonces sería T sub 0 igual a 0. Y T simplemente sería entonces el tiempo que transcurre desde el punto inicial hasta el punto final del movimiento. Acá entonces tomamos el denominador de la ecuación original de velocidad media, lo pasamos al miembro de la izquierda multiplicando y nos quedaría la expresión transformada de esta manera. Luego entonces, sabiendo que T sub 0 vale 0,
la ecuación se nos simplifica a esto. B de x por t, ya que esta vale 0, igual a x menos x sub 0. Luego entonces vamos a despejar el desplazamiento, o en este caso sería la posición final, y por lo tanto, si ordenamos la ecuación, nos queda que el desplazamiento, o mejor dicho, la posición final de un cuerpo que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme va a ser igual a la posición inicial más el producto de la velocidad con la que se mueve por el tiempo. Esta ecuación matemática la vamos a utilizar entonces para poder encontrar cuál es el punto en el cual se encuentra un cuerpo que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme si conocemos su velocidad y conocemos el tiempo transcurrido. Y adicionalmente, si conocemos el punto inicial del cual estamos tomando el estudio de la cinemática. Esta ecuación recibe el nombre de la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Acá vemos un ejemplo para interpretar el movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos un auto que pasa por una primera posición x sub 0 en un instante de tiempo t sub 0, un instante de tiempo inicial, y con una velocidad determinada v. Transcurre el tiempo y el auto entonces se va a ubicar en una nueva posición, es decir, ocurrió un desplazamiento. Entonces ahora la nueva posición será x, posición final, y t va a ser el tiempo final, o el intervalo, o en este caso el instante de tiempo final. Pero nótese que la velocidad va a ser la misma, porque si hablamos de MRU, la característica principal es que es velocidad constante. Quiere decir que cuando un cuerpo se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, en cualquier punto donde se encuentre, siempre va a tener la misma velocidad, es decir, velocidad constante. Veamos ahora el movimiento rectilíneo uniforme, pero con un ejemplo para aplicar la ecuación antes vista. Un auto circula en línea recta con movimiento rectilíneo uniforme a una velocidad de 90 km por hora. La pregunta es cuánto tiempo tarda el auto en recorrer 10 kilómetros. Acá entonces vemos la representación gráfica. El auto se está moviendo en el punto inicial a 90 km por hora, es decir, ya él viene en movimiento, tomamos este punto como referencia, por eso lo llamamos x0. Y luego, después de 10 kilómetros, el auto sigue moviéndose, va a pasar por un nuevo punto X, que si este es nuestro punto de referencia 0 y este es nuestro punto de referencia final X, entonces la distancia que hay desde X0 hasta X es 10. O sea, que podemos decir que X es igual a 10 kilómetros y X sub 0 es igual a 0. Y nótese que allí, en ese nuevo punto final, la velocidad sigue siendo los 90 kilómetros por hora con los que pasó por el punto X sub 0. Por eso estamos hablando entonces de movimiento rectilíneo uniforme. La ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, x igual a bxt más x sub 0. Y luego entonces planteamos los datos. Tenemos la velocidad con la que se está moviendo el cuerpo, o el carro, en este caso el vehículo, 90 kilómetros por hora. La x, que es la posición final, va a ser 10 kilómetros. Luego x sub 0 va a ser nuestro punto de referencia, 0. Y luego entonces la incógnita sería el tiempo t, es decir, el tiempo en el que el vehículo llegue a la posición final. Acá una de las recomendaciones entonces es que trabajemos con las unidades del sistema internacional, es decir, que llevemos todo a metros y a segundos para poder simplificar el análisis y los cálculos. La velocidad en kilómetros por hora, que es el dato, la convertimos con el procedimiento antes explicado a metros por segundo. En este caso entonces nos queda que la velocidad va a ser de 25 metros sobre segundo. La otra conversión que conviene hacer es que tenemos un desplazamiento, una posición final en kilómetros. La convertimos a metros, nos queda entonces que x es igual a 10.000 metros. Finalmente, aplicamos entonces la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme. Acá tenemos la ecuación y vamos viendo los diferentes datos y diferentes incógnitas. En este caso, x es igual a bx por t más 0. La posición inicial vale 0. Acá la sustituimos, se va simplificando la ecuación. Luego entonces, como nos interesa determinar d, este bx que está multiplicando a t, pasa a dividir. Entonces t va a ser igual a x sobre b de x. Si sustituimos los datos antes analizados, entonces tenemos que el desplazamiento, o en este caso la posición final, sería 10.000 metros y la velocidad 25. Haciendo esta división nos queda como resultado 400 segundos, que es el tiempo entonces necesario que debe transcurrir para que un auto que se mueva a 90 kilómetros por hora
al cabo de haber recorrido 10 kilómetros, habrán transcurrido, si esa velocidad se mantiene, habrán transcurrido 400 segundos. Y esa sería entonces la solución en este caso. Ahora, no necesariamente la velocidad con la que se mueve un cuerpo en movimiento rectilíneo es constante. Esa velocidad puede variar. En consecuencia, cuando tenemos un movimiento en línea recta, donde el cambio de velocidad o de aceleración, mejor dicho, el cambio de velocidad es constante, y al haber cambio de velocidad hay aceleración, entonces decimos que como hay un cambio de velocidad, hay una aceleración que va a ser constante, y en consecuencia entonces se presentan dos alternativas. La primera alternativa es que cuando el cuerpo se mueve de un lugar a otro, haya un aumento de la velocidad. En ese caso, si la velocidad final es mayor a la velocidad inicial, decimos que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero puede ocurrir que la velocidad inicial sea mayor a la velocidad final. En este caso hay una disminución de velocidad y hablamos de movimiento rectilíneo uniformemente retardado. En ambos casos estamos hablando del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ya que hay cambio en el valor de la velocidad. Ya no tenemos velocidad constante. Por lo tanto, acá entonces interviene la ecuación de aceleración. Aceleración media en el eje X va a ser igual a las diferencias de velocidades, Bx menos V sub 0x, velocidad final menos velocidad inicial, entre un intervalo de tiempo. En este caso, AX es la aceleración constante, V sub 0x es la velocidad que tiene el cuerpo al momento inicial, V sub x es la velocidad en el intervalo, o en el instante, mejor dicho, final. T sub 0 es el tiempo que tomo como referencia inicial, que pudiera ser 0. Y T entonces será el tiempo transcurrido desde el punto inicial hasta el punto final. Hacemos el mismo tratamiento que hicimos con la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme. Pasamos el denominador a multiplicar a la aceleración. Y como T sub 0 vale 0, nos permite simplificar la ecuación. Y nos queda AX de T igual a Bx menos V sub 0x. De esta manera, si despejamos la velocidad final, nos queda la ecuación denominada ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que dice que la velocidad final que tendrá un cuerpo va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. De esta manera, con esta expresión podemos calcular velocidades o aceleraciones o tiempos cuando el cuerpo se mueve en movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este caso tenemos la gráfica anterior, pero ahora tenemos en el instante inicial x sub 0 t 0 y una velocidad inicial. Mientras que en el instante final tenemos t y x, pero tendremos otra velocidad distinta a la inicial, que la llamaremos bx. Las dos condiciones entonces es que p sub 0x sea menor a v sub x. Por ejemplo, si el auto está detenido en el instante inicial y luego un determinado instante de tiempo t, el auto ya se está moviendo, quiere decir que hubo un cambio de velocidad. Por lo tanto, estamos en presencia de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero si el auto se viene moviendo y luego en un instante final se detiene, también hubo un cambio de velocidad. La velocidad inicial fue de valor x, mientras que la velocidad final es 0. Por lo tanto, si la velocidad inicial es mayor a la velocidad final, estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente retardado. En consecuencia, en el primer caso tenemos aumento de velocidad y en el segundo caso tenemos disminución de velocidad. Partiendo de la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, vamos a encontrar una ecuación que nos permita relacionar el desplazamiento de un cuerpo con movimiento rectilíneo uniformemente variado con la aceleración. Acá tenemos la ecuación MRU, x igual a x sub 0 más bxt. Aquí debemos conocer o debemos tener en cuenta que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado la velocidad no cambia. No hay una única velocidad. Hay una velocidad final y hay una velocidad inicial. Por lo tanto, podemos decir entonces la ecuación anterior del movimiento rectilíneo la podemos cambiar por esta otra. X igual a x sub 0, pero donde va la velocidad no colocamos la velocidad única, sino que colocamos las dos velocidades, la sumamos y la dividimos entre 2 para obtener lo que se llamaría la velocidad promedio.
En este caso, entonces, la ecuación inicial cambia a esta otra que está acá. Luego, entonces, sustituimos la ecuación de Bx, es decir, la ecuación de velocidad final que obtuvimos anteriormente, para poder entonces escribirla dentro de esta expresión. Nos queda entonces que Bx, que es la expresión que ya habíamos explicado anteriormente, es igual a una velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Si ese Bx lo sustituimos en esta ecuación, entonces la ecuación de desplazamiento o la ecuación de posición final se va a transformar en esta. X igual a x sub 0 más este Bx sería todo esto que está acá. Aquí está b sub 0x más ax más t. Y este b sub 0x pues queda acá al final. Todo dividido entre 2 y multiplicado por t. Luego entonces seguimos transformando la ecuación. Sumamos acá estos dos términos que son semejantes y nos queda 2b sub 0x más axt dividido entre 2. Y para eliminar los paréntesis, la t va a multiplicar a ambos términos y en consecuencia la ecuación se transforma en x sub 0 más 2 veces b sub 0x más ax por t al cuadrado entre 2. Si ahora resolvemos esta división dentro del paréntesis, nos queda entonces que x, que sería la posición final de un cuerpo que se mueve con mr/v, va a ser igual a x sub 0 más la velocidad inicial por el tiempo. Al dividir este término entre 2 se cancela el número 2, queda el término de esta manera. Y luego el último término sería axt cuadrado entre 2, que es esto que está acá. Esta ecuación entonces nos permite relacionar la posición final de un cuerpo con la aceleración y la velocidad inicial. Dependiendo del tipo de aplicación, pudiéramos requerir entonces utilizar esta ecuación o la ecuación original del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aquí tenemos entonces resumidas las otras ecuaciones. La ecuación que tiene x o posición final en función de las velocidades y la ecuación original del movimiento rectilíneo uniformemente variado donde se relaciona la velocidad final con la velocidad inicial, la aceleración. Estas tres ecuaciones son las que nos van a permitir entonces analizar cualquier ejercicio donde aparezca la condición de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Veamos el siguiente ejemplo. Un auto parte del reposo, es decir, tiene velocidad inicial 0, y parte con movimiento rectilíneo uniformemente variado, es decir, su velocidad va cambiando de manera que haya una aceleración constante. Y luego, a los 5 segundos, el móvil o el auto adquiere una velocidad de 40 kilómetros sobre hora, es decir, partió del reposo, velocidad inicial 0, adquirió una velocidad de 40, velocidad final 40 kilómetros por hora. Luego dice que la pregunta es, ¿cuál fue la aceleración del auto en ese intervalo? Es decir, ¿cuál fue el cambio de velocidad? Y luego dice la distancia, ¿cuál es la distancia recorrida al cabo de esos 5 segundos? Es decir, hay que determinar dos variables. Acá vemos entonces el escenario. El auto está detenido porque tiene velocidad 0. Arranca, se mueve durante 5 segundos y al cabo de 5 segundos ya ha adquirido una velocidad de 40 kilómetros sobre hora. En estas condiciones entonces nos piden analizar la consigna. Para ello entonces partimos del planteamiento de los datos. La velocidad final es de 40 kilómetros sobre hora y la velocidad inicial es 0 porque dice que el auto parte del reposo. Luego entonces el tiempo transcurrido donde queremos saber el punto al cual se desplazó el auto es de 5 segundos. Nuestras incógnitas serán entonces en primer lugar la aceleración, es decir, el cambio de velocidad que experimenta el auto y luego el desplazamiento. Para ello entonces, como lo mencioné anteriormente, vamos a trabajar con el sistema de conversión a unidades del sistema internacional. Agarramos los 40 kilómetros por hora, le aplicamos este procedimiento y transformamos los 40 kilómetros por hora a una velocidad de metros por segundo que sería de 11,11 metros sobre segundo.
Luego aplicamos la fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente variado, la fórmula principal, B sub x igual a B sub 0x más AX más T. ¿Por qué aplicamos esta fórmula? Bueno, tenemos la velocidad final, tenemos la velocidad inicial y sabemos el tiempo en el que queremos determinar la aceleración. Por lo tanto, simplemente el problema se reduce a despejar de acá la aceleración. Recordemos que si la velocidad inicial es 0, la ecuación se simplifica a esta. Y luego despejamos la aceleración, quedaría velocidad final entre tiempo. Sustituimos los 11,11 metros sobre segundo entre 5 segundos y nos queda que la aceleración es de 2,22 metros sobre segundo al cuadrado. Luego entonces nos queda determinar el desplazamiento, pero si observamos, acá no hay ninguna expresión que nos muestre el desplazamiento. Por lo tanto, necesitamos utilizar cualquiera de las otras dos ecuaciones. En este caso, supongamos que vamos a utilizar esta ecuación, x igual a x sub 0 más b sub 0 xt más axt cuadrado sobre 2. Nótese que acá, por ejemplo, como la velocidad inicial es 0 y el desplazamiento o el punto inicial es 0, pues entonces los dos primeros términos son 0. Acá tenemos el 0 de x sub 0 y la velocidad 0 por cualquiera que sea el valor del tiempo va a dar 0. Por lo tanto, la expresión se simplifica a esto que tenemos acá. Como queremos determinar es x, que sería la posición que ha alcanzado el cuerpo, o en este caso el vehículo, al cabo de 5 segundos, sustituimos entonces la aceleración que ya la habíamos calculado de 2,22 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo y lo elevamos al cuadrado. Todo eso lo dividimos entre 2 y entonces vamos a obtener que el desplazamiento sería 55,5 metros entre 2, es decir, al cabo de 5 segundos el auto con esa aceleración estaría habiéndose desplazado 27,75 metros. Bien, de esta forma entonces llegamos a el final de esta videoclase de introducción a la cinemática, en la cual hemos hecho una referencia sobre lo que son los elementos de la cinemática y los conceptos de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. Saludos y feliz día.